Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 4. Estamos conformados por Alfaro Rodríguez Estrella, Andrés Montes Antonio, Arango Luis, Arias Jiménez Carlos, Cruz Sánchez Cintia, García Martínez Paola, Caín González María Fernanda, Mata Morales Paulina y su servidor, Juárez Campos Joshua. La estructura de este proyecto es la siguiente. Primero daremos una breve introducción del tema, veremos las generalidades, abordaremos la evolución, antecedentes de historia de la administración pública en México. También mencionaremos algunas sus características y mencionaremos algunas críticas del tema. Y por último, finalizaremos con una conclusión. Y bueno, a lo largo de la historia de México, la consolidación de la administración pública ha enfrentado grandes retos debido a problemas sociales que han sucedido. Por esta razón, hablar de administración pública en México es un tema extenso y complicado. Por lo tanto, en este trabajo abordaremos los conceptos necesarios que engloban la administración pública, con el propósito de que comprendan y entiendan mejor lo que es la administración pública y su objetivo dentro del contexto mexicano. Pero bueno, ¿y qué es la administración pública? Existen muchos conceptos para definirla, pero de forma general, y para no complicarnos tanto, lo entenderemos como el conjunto de áreas del sector público del Estado que mediante el ejercicio de la función administrativa, la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras públicas y la realización de otras actividades socioeconómicas de interés público, tratan de lograr los fines del Estado. Y bueno, una vez dicho esto, pasaremos a hablar sobre las generalidades. En esta parte hablaremos sobre las generalidades de la administración pública y una de ellas es que cuando la administración pública se convierte en una enseñanza profesional, se incorpora por primera vez a los planes de estudio de entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. También una de las finalidades de la administración pública ya en un estado de derecho, en última instancia, es proteger y promover los derechos humanos. También en México la obligación de las autoridades del Estado es proteger y promover el derecho del acceso a la información pública. Esto está establecido en nuestra Constitución de una manera implícita en los artículos 1 y el 6. También, de acuerdo con el artículo 90 constitucional, el presidente de la República es el jefe de la administración pública centralizada y paraestatal. Por otra parte, también se encarga de la división de poderes y al problema de lograr que los grandes objetivos se cumplieran en armonía con la libertad y con el derecho y dentro de la mayor eficacia posible en la acción gubernamental. Y dentro de su estructura del sector público en México, dividido funcionalmente en los poderes de la Unión y los órganos constitucionales, autónomos y territoriales en 3 órdenes de gobierno, que es federal, estatal y municipal. La administración pública federal se ubica en el poder ejecutivo y, como su nombre lo indica, en el orden de gobierno federal. Bueno, ya como lo dijeron, la administración pública es un término de límites imprecisos que comprende un conjunto de organizaciones públicas que realizan la función administrativa de gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o local. Por su función, la administración pública pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo hacen de forma inmediata. Este se encuentra integrada principalmente por el poder ejecutivo y los organismos que están en contacto permanente con el mismo. Por excepción de algunas independencias del poder legislativo, se integran en la noción de la administración pública como las empresas estatales. ¿Le puedes cambiar?
Todos los habitantes tienen un derecho a los servicios públicos de acuerdo a las normas que los rigen, es decir, de acuerdo con su forma, condiciones y limitaciones. Y esta pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder político, como lo dije hace un momento, satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial que lo hacen pues, de forma inmediata. Bueno, respecto a la historia, como tal desde la época del virreinato y después con la independencia, pudimos ver distintos intentos de formas de gobierno. Después la creación de la Constitución de 1824. Pero como tal, el doctor José Juan Sánchez González divide la historia de la administración pública en México en 7 etapas. La primera etapa es Reforma de 1833. De abril de 1833 a abril de 1834, Valentín Gómez Farías, quien ocupaba la vicepresidencia, sustituye al general López Santa Anna en el Ejecutivo. Durante este periodo se aprobaron algunas leyes que se conocen como las antecesoras, de las que 2 décadas después vamos a conocer como las leyes de reforma. Estas leyes tenían por objeto quitarle poder político a la Iglesia. Sin embargo, cuando Antonio López de Santa Anna regresa nuevamente a la presidencia, pues estas leyes pierden su validez. La segunda etapa, con la creación de la Secretaría de Fomento en 1853. La primera referencia que se tiene de la Secretaría se encuentra en el Reglamento Provisional para el Gobierno Interior y Exterior de las Secretarías del Estado y del Despacho Universal, expedidas en 1821. Aquí como tal se crean 4 secretarías, pero fue hasta 1853 cuando se crea la Secretaría de Fomento y Colonización, Industria y Comercio. Esta secretaría, como su nombre lo dice, se encarga de la economía exterior y del comercio. Como tercera etapa tenemos la de Juárez en 1857. Entre las principales aportaciones de la Constitución de 1857 al poder administrativo mexicano destacan hasta el día de hoy el orden jurídico mexicano entre sanciones penales y administrativas. Después tenemos la cuarta etapa, que bueno, esta se da con las reformas de 1917 y en el artículo 92 de la Constitución de 1917, además de la Secretaría, se incluyeron departamentos administrativos como ya parte de la administración pública. Bueno, y este artículo nos menciona que todos los reglamentos, decretos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario del despacho, que está encargado del ramo al asunto que le corresponda. Que sin este requisito, pues, no se pueden obedecer estos documentos. También, bueno, y a partir de este artículo es como aparece en la Constitución por primera vez en su historia la figura administrativa que complementaba a las secretarías del Estado en la estructuración del aparato administrativo del Poder Ejecutivo. Luego, en la quinta etapa, que abarca de 1970 a 1976, nos menciona que con la llegada a la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, se inició una serie de importantes reformas administrativas en México. Y fue en esta sección cuando se constituyó la Comisión de Administración Pública y que esta formuló un diagnóstico que fue titulado el Informe sobre la Administración Pública. Luego de ahí tenemos lo que es la sexta etapa, que esta abarca de 1977 a 1982. Y bueno, en esta, la reforma administrativa del entonces presidente José López Portillo inició con un sistema nacional de planeación que arrojó 3 disposiciones presidenciales.
las cuales fueron la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La segunda fue la Ley de Presupuesto de Contabilidad y Gasto Público Federal. Y la tercera, la Ley General de la Deuda Pública. Y como última etapa, tenemos la séptima, que esta correspondió al periodo de 1982 al 88 con el presidente Miguel de la Madrid. Y bueno, en esta, la idea de reformar la administración pública quedó relegada, y con esta la Coordinación General de Estudios Administrativos se introdujo una nueva forma de gobernar, y con esto la economía es la que pasaba a tomar el control en cuanto a lo político. Y pues básicamente fueron las etapas. Bueno, seguimos con las características de la administración pública. En primera instancia tenemos que es un organismo de funcionarios que se encarga de la implementación de las políticas gubernamentales. ¿A qué nos referimos esto? Es de que está encargado al bienestar de la sociedad. Otro punto tenemos que se organiza con una estructura burocracia, es decir, que es una división de tareas que se desempeña bajo los órdenes de control jerárquico. Está regulada por el Poder Ejecutivo, por lo que su desempeño está sometido a un sistema de leyes y normas. Gestiona y administra los organismos del Estado, esto para brindar servicios que satisfagan las necesidades de la población y de la nación. También tenemos que tiene como función garantizar el bienestar común, esto de las personas, y que se respeten la ley. Se financia a través del capital recaudado, a través de las contribuciones, que entendemos que son los impuestos, las contribuciones de mejora, las contribuciones de derecho de seguridad social y los derechos. Y se fundamenta a través de principios de honestidad, de eficiencia, de transparencia, de responsabilidad y de erradicación de cuentas. Bueno, yo les voy a dar algunas otras características. Bueno, una sería el uso de los recursos humanos para unir al gobierno con la ciudadanía. Estos recursos humanos de los que se refiere es a los funcionarios públicos, el presidente, gobernadores y los ministros. La otra es el manejo de tributos. Con esto se refiere al uso de impuestos y de los aranceles, que recordemos que los aranceles son los que se aplican en las importaciones de mercancía, y este dinero se aplica para satisfacer ciertas necesidades que tenga la población. Por ejemplo, la educación pública, los hospitales y arreglar vías públicas. Otra sería la transparencia en el gobierno. La administración pública tiene que funcionar como una herramienta para abordar la transparencia en el gobierno, ya que, como vimos en clase, todas las personas tienen el derecho a pedir cuentas de la gestión de ciertos agentes públicos. Se supone que esto es para evitar abuso del poder por parte de gobernantes y en cierto punto para erradicar también la corrupción, pero pues sabemos que es muy difícil hacerlo y pues yo diría que imposible. Y por último, la característica que desde mi punto de vista es la más importante y creo que todos podemos estar de acuerdo, es el servicio al pueblo, ya que el servicio al pueblo precisamente es el objetivo esencial de la administración pública, ya que tiene que utilizar todos los recursos que tenga para satisfacer las necesidades del pueblo, pero los tiene que usar de una manera eficaz y con conciencia, ya que pues ahora sí que tienen que hacer que rindan y que pues alcance para todos. Como primer punto, vemos que la función de la administración pública pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata y por contraste con los de poder legislativo y judicial, que lo hacen de forma inmediata. La administración pública puede ser entendido de dos puntos. Desde un punto de vista formal, se entiende como la entidad que administra, o sea, el organismo público
que ha recibido el poder político, la competencia y los medios necesarios para satisfacer los intereses generales. Y tenemos el punto de vista material, que se entiende como la actividad administrativa, o sea, la actividad de este organismo, que se considera sus problemas de gestión y de existencia propia, tanto en sus relaciones como organismos, y semejantes como los particulares y que se aseguran la ejecución de esta misión. La siguiente, por favor. En el estudio de la administración, como vemos en nuestra diapositiva, ha acumulado y desarrollado conocimientos sobre esta disciplina, pero no sobre el objeto que le es propio. Ahora mi compañera Paula nos va a hablar. La administración pública, como bien sabemos, excede actualmente los presupuestos del órgano estatal. Esto quiere decirse que al comprenderse que también el administrado ejerce sobre estas mismas decisiones un control directo mediante la utilización de los recursos administrativos, el ejercicio de su derecho al acceso de información pública y de los recursos técnicos jurídicos ante los órganos jurisdiccionales. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, la evaluación pública es una tarea de primer orden para conocer lo que llevan a cabo las instituciones administrativas en el contexto de las políticas públicas, en qué contexto se hacen, cuáles son sus capacidades de aplicación, los beneficios que nos aportan, los gastos que conllevan, el grado de aceptación y el favorecimiento para la economía del mercado. En conjunto, debemos de ver qué parte de esta administración pública está en conjunto con la sociedad civil. Siguiente, por favor. Bueno, para terminar nosotros nuestra conclusión de nuestra crítica, vamos a señalar la importancia que tiene la administración pública en la sociedad actual y cómo ha beneficiado o perjudicado la misma. Yo voy a retomar lo que es importante en concreto, porque nos ocupa a nosotros una sociedad civil y todo el momento nos ha ocupado o estamos relacionados con la administración pública, ya que dentro de esto se han desarrollado conflictos económicos, ideológicos, religiosos y de ámbito social, los cuales en el Estado es parte de la administración pública. Todo esto está dentro de esto. Para mí tiene la obligación de investigar, regular, así como darle la solución a través de un principio de legalidad para generar o obtener un bien común en nuestra sociedad, haciendo esto dentro del Estado. Exacto, y no solo como lo mencionó mi compañera, sino también los elementos que la conforman para podernos dar un giro más amplio de lo que abarca esta disciplina tan importante para la sociedad. Como segundo punto a tocar es el tema de las personas que conforman la administración pública. ¿Cuánta gente depende de la remuneración que se le otorga al trabajo que se hace? Me refiero al trabajo del gasto público, no solo en cuestión de lo que se gasta por la resolución de las políticas públicas, sino también en el tema de la repartición y justamente esta remuneración que ya había mencionado de los recursos públicos dentro de la administración como tal en su desempeño. Es importante enfatizar este tema de los recursos, pues la nueva organización pública o gestión pública está creando una estrategia de fiscalización para la revisión de cuentas y la transparencia de lo que están aportando los servidores públicos. Y bueno, dentro de este proyecto vimos el concepto de la administración pública, algunas generalidades del tema, cómo ha ido evolucionando esta a través de los años en México, algunas de sus particularidades propias, y abordamos críticas a la administración pública en México. Y bueno, debido a los cambios que vimos anteriormente que ha sufrido la administración pública a lo largo de la historia de México, en años recientes esta ha logrado una estabilidad en el país. Sin embargo, sigue habiendo pues, demasiados retos de enfrentar y no se ha logrado obtener una administración pública eficiente. Además de que esta no ha logrado atender todas las necesidades sociales de la población. Esto, pues debido a factores internos y externos, los cuales complican la resolución de dichas problemáticas. Por lo tanto, es de suma importancia modificar nuestro modelo de administración pública y hacerlo pues, más eficiente para que atienda las demandas sociales. Esto último, pues lo podremos lograr
a través de la implementación de mejores mecanismos de control y de revisión, de indicadores de desempeño también, y sobre todo fomentando la participación ciudadana. Y bueno, esto sería todo por nuestro trabajo de investigación. Gracias por la atención.